están? Queremos darle la bienvenida a todos los que ven el programa y bueno, los que estamos haciendo el programa, Diego de Río Gallegos, Jorge de Pilar y Daniel de Marcos Paz. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Bien? Muy bien, Jorge. Un gusto de saludarlos a todos desde aquí. Es bueno escucharlos. ¿Dani? Muy bien, gracias a Dios. Saludos a todas las personas que nos están viendo. Un fuerte y caluroso abrazo. Ya tocó la sirena en Marcos Paz. Sí. 6 de la tarde suena. Suena y se termina. Todo el mundo adentro. ¿Y cómo anda Río Gallegos, que fue noticia esta semana? Son famosos ustedes. Sí. No sé si para lo bueno, pero sí. Bueno, me alegro de verlos, hermanos, y amigos. Lo que tenemos hoy para el programa tiene que ver con la iglesia y la cuarentena. Le pusimos de título eso. Después lo podemos ir transformando, pero tiene que ver porque me parece importante. Se está planteando ya muchos pastores algo con respecto a este tema de la cuarentena y de a poquito se va encendiendo como un deseo de romper este tiempo de cuarentena. Entonces nos hacemos algunas preguntas que son interesantes. ¿Qué les parece a ustedes contestar si está bien que la iglesia todavía permanezca en cuarentena? ¿Cómo lo ven? Diría Mario Pergolini, qué buena pregunta. Y más en un tiempo donde hay tanta diversidad de respuestas, ¿no? En estos últimos días he escuchado diferentes posturas, unas más vitales, ¿no?, por decirlo de alguna manera, o enfervorizadas que otras, donde pareciera como que va cobrando popularidad la postura de romper con esa cuarentena. Yo no sé si ustedes habrán visto por internet algo, hablé con alguno de ustedes, hubo un anclaje bíblico incluso de un reclamo de un querido y apreciado hermano mío, donde tituló el mensaje o algo parecido, "Dejad ir a mi pueblo", asociando este tema con la liberación de Israel en Egipto. Yo, antes de entrar en esto, voy a tratar de ser breve. Ya por mi edad eso, olvídense, lo mismo que yo, pero me parece que está relacionado otra vez, o tiene una vital importancia, el tiempo que vivimos, ¿no? Nosotros estuvimos hace un par de programas hablando de las señales del fin y hablando de Mateo capítulo 24, y para mí Mateo 24, del 4 al 6, tiene algo que tiene que ver con esto, o podría ayudarnos a traer esa respuesta, ¿no? Si está bien terminar con la cuarentena en la iglesia, congregarnos o no. Mateo 24:6 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirás de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es un pasaje altamente conocido por nosotros, pero yo quiero hacer hincapié en dos palabras. Una es: muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. La traducción del Cristo en griego es lo mismo que el Mesías en hebreo. Y la traducción más básica es el ungido, ¿no? Sabemos que en estos tiempos, hace ya muchos años, muchos han dicho yo soy el Mesías, yo soy Jesús, pero muchos se están adjudicando, hermanos, esta clasificación de ungido, y si no se clasifican en esa clase de ungidos para traer una realidad, presentan el mensaje de una manera como si así lo fuera, ¿no? Porque dirigirse al pueblo de Dios no es algo menor, no es algo que se pueda hacer improvisadamente ni de taco. La otra palabra que dice en el versículo 6
es mirad que no os turbéis. La traducción de turbéis es inquietar, molestar, perturbar, alborotar y agitar. Qué bueno. Algo de esto estamos viendo como hermanos dentro de la iglesia. No estoy hablando de uno en particular, estoy hablando de muchos. Ahora, si esto fuera la palabra de Dios, todos tendríamos que decir amén y repetir. Ahora hay una gran pregunta que hacer. ¿Esto proviene de parte de Dios? ¿Esto realmente es así? ¿Puede ser que algún supuesto ungido esté dando directivas? Cuando decís esto, es decir, romper la cuarentena, eso es lo que está diciendo. ¿Esto viene de Dios? Esa es la pregunta. Exactamente, viene de Dios romper la cuarentena, viene de Dios congregarnos como iglesia. Obviamente hay una serie de factores que estoy de acuerdo con alguna postura que dice, bueno, si nos congregamos no podemos decirle quién viene y quién no, o a quién orar y a quién no. Totalmente de acuerdo. Esté enfermo o no, nosotros tenemos responsabilidades delante del Señor que nos pueden llevar a una situación de perder la vida, y amén. Estamos advertidos de eso. Pero me refiero en cuanto a la dirección para con el pueblo de Dios. Entonces, la consigna era dejar ir a mi pueblo. Esto está en Éxodo 7:16 y dice, dile, ¿quién dice y dile? Jehová dice, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, a las autoridades, ¿no? En ese momento a Faraón, diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y he aquí, hasta ahora no has querido ir. Entonces, esto no era algo que le pareció a Moisés. Acá es donde empezamos a llegar a la trama, ¿no? Yo a Moisés no hubiese nunca, le hubiese dicho, no sé si vale la pena ponerte en contra del faraón, nos puede mandar a hacer ladrillos sin tierra, ¿no? Y con los dientes. ¿Podría haber pasado? Y claro que podría haber pasado. Pero si el que los dijo es el Señor y tenemos que armar ladrillos con los dientes y con tierra, es porque Dios lo dispuso y amén. Ahora, yo veo y quiero aclarar que la palabra siempre tiene muchas aplicaciones, pero una sola interpretación, ¿no? Y esa aplicación tiene que estar guiada por el momento donde fue lanzada esa palabra. Entonces, no hay ninguna duda que esa palabra para Egipto en ese momento, para el faraón, ¿quién puede decir más que amén, gloria a Dios? Ahora, ¿qué tal si hubiese parecido con esa misma palabra en Éxodo 12:23, unos capítulos después nada más, ¿no? Y le hubiese dicho a Faraón, deja libre ir a mi pueblo, cuando lo que Dios le mandó a decir fue, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas. Ahí los mandó adentro. Ahí los mandó adentro. Entonces, fíjate vos, si yo me voy a poner en un lugar que no tengo, si yo le digo al pueblo de Dios, salgan afuera, cuando la indicación de Dios es, quédense adentro, porque va a pasar el ángel de la muerte. Y yo me hago esta pregunta, ¿estamos en la temporada correcta? Porque hay un tiempo para tirar piedras, hay un tiempo para recogerlas, hay un tiempo de guerra y hay un tiempo de paz. Y si bien esta peste y esta plaga ha venido sobre el mundo entero, cuidado con esto, Dios es el soberano, amén, más allá de las potestades del aire, y si la iglesia es la primera en ser disciplinada, y yo no estoy queriendo decir nada porque dice que Dios va a empezar la corrección por su propia casa, ¿es que acaso nosotros, me hago esta pregunta nada más, nosotros debiéramos estar fuera de esto? El mundo debiera de estar en sus casas y nosotros debiéramos estar fuera. Claro. Hay una carta de Asiera que hace poquito fue publicada, dice, y acá yo quisiera, ¿no? Yo sé que no nos escucha prácticamente nadie, es una charla familiar,
Pero quisiera decirle a Sira y a los hermanos. Asiera puso que era más importante que cualquier reunión religiosa la vida. Yo entiendo que hay, viste, un espectro tan amplio dentro de los hermanos y de las iglesias que debe ser muy difícil dirigirse a todos de una misma manera. Pero nosotros no somos religiosos ni tenemos reuniones religiosas. Escuché a algunos hermanos apuntando esto con mucha razón. Yo tengo una relación con Dios. Y hablando un poquito más a fondo, decían, a mí no me representa Asiera. Y seguramente si tomamos esto en cuenta, tiene razón este hermano. Ahora, ¿tenemos en claro todos escrituralmente lo que Dios está haciendo en este tiempo? Esa es la pregunta. ¿Lo tenemos en claro? ¿Hay alguien? Digamos, las personas que están dando indicaciones acerca de congregarse o no congregarse, ¿el Señor te lo dijo? ¿O sentiste que te dijo? ¿O vos estás entendiendo las cosas a partir de la Escritura? Y quiero hacer un comentario. Cuando Jesús tenía que tomar una decisión, ya sea de nombrar un apóstol, pasaba noches enteras consultando al Padre, sin dormir. Cuando tenía que nombrar a alguien, cuando tenía que hacer algo, cuando tenía que tomar una decisión. La pregunta que yo le haría a estos queridos hermanos, y no lo digo irónicamente porque realmente los amo, son muy útiles, todos, los que opinan de una manera y los que opinan de otra, les hago esta pregunta: ¿alguien hizo esto? ¿Alguien estuvo una noche orando en esta situación que realmente es de gravedad? Ahora digo, si lo hizo y está diciendo eso de esa manera, gloria a Dios, muy bien. Pero me da la sensación que si no lo hizo, la conclusión es que hay hombres más sabios que el mismísimo Jesús. Ya no necesitan orar. Van y dan una indicación. Ojo con los ungidos. Y cuidado también con cualquier tipo de forma de idolatría. No hay representantes más allá de las instituciones, sino en mi vida personal. No hay nadie que me pueda decir, haz esto o aquello, si bien soy un hombre sujeto a autoridad, más que Dios. Pero en esto tampoco, ni una entidad civil, ni un siervo de Dios, si no tiene la guía de Dios. Entonces yo sé que no te estoy trayendo la respuesta que vos lanzaste. No, pero bien, George, muy bueno la pregunta que tengo, ¿no? El aporte, porque esto puede derivar ahora en otra pregunta y que le podemos tirar a Daniel la pregunta. Entonces, frente a esto, ¿la iglesia sola está siendo, digamos, perjudicada o perseguida? ¿O esto, como bien lo estamos entendiendo, creo yo, humildemente, ¿no? Esto es a nivel mundial, es para todos. No es que la iglesia es la perseguida, me parece. ¿Qué pensás, Daniel, vos? Bueno, un poquito lo que comentaba recién George. Creo que al escuchar a veces a diferentes personas conocidas y no tan conocidas, trayendo una palabra aparentemente de parte de Dios, uno la escucha, ¿no? Y la palabra de Dios nos enseña que debemos examinar todo y retener aquello que es bueno. George dijo que estaba de acuerdo con muchas cosas y con otras no tanto. Bueno, a mí me pasó también un poco lo mismo personalmente. Cuando yo escuché un poco algunos comentarios, algunas palabras que tuvieron algunos pastores, hermanos, yo me replanteé también si estábamos haciendo lo correcto o no. Como yo no tengo la respuesta exacta, yo no tengo la verdad, ¿qué es lo que me enseña la palabra de Dios? Que en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Para que la gente vaya entendiendo un poquito, haciendo lo correcto, es decir, quedándonos en casa, eso es lo que quería decir.
Porque si estaba bien eso. Claro, esa era la situación que uno estaba hasta ese momento haciendo y teniendo cada uno de nosotros y prácticamente todas las iglesias. Entonces, me pareció como experiencia personal que me ayudó mucho en todas las áreas de mi vida a pedir consejo a personas las cuales considero que pueden darme un consejo de parte de Dios. Entonces lo empecé a hablar con uno, a hablar con otro, y ahí fui dándome cuenta de que a veces son deseos personales, son motivaciones tal vez un poquito que surgen a veces del cansancio de estar en una situación y no hacer nada. Nos cuesta muchas veces estar quietos y callados. Y como decía George, hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. Si bien callados, no quiere decir que la iglesia está en silencio, porque la iglesia, para que se entienda bien, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Y la iglesia no está callada, la iglesia no está durmiendo, estamos cada uno dentro de nuestras posibilidades transmitiendo la palabra de Dios. Y creo en este momento con más fuerza que hace unos meses atrás, porque todo esto que está aconteciendo no hace ni más ni menos que afirmar la señal de la pronta venida del Señor. Y eso nos da la posibilidad de poder, con personas que antes tal vez no nos animábamos, o personas que eran muy escépticas o que no querían saber nada de Dios, hoy nos encontramos con que tienen muchas preguntas, con que están queriendo encontrar alguna respuesta a todo esto que sucede. Y nosotros, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, tenemos respuesta para esta situación. Por lo tanto, tenemos que aprovechar este momento para poder compartir la palabra con otros. Así que, después de hablar con varios, entendí que era un tiempo donde nosotros debíamos estar obedeciendo lo que nuestros gobernantes están disponiendo en este momento, acatando las leyes que rigen en este momento, y no dejarnos ayudar a veces por la palabra entusiasta de alguno que dice, bueno, apoyándose en algún texto bíblico o alguna situación muy específica que no tiene que ver con el contexto que estamos viviendo hoy en día. Eso es lo que yo interpreto en este momento, ¿no? O sea, es un contexto totalmente diferente al que en otros tiempos se vivió. Creo que no es contra la iglesia lo que está pasando ahora. Este virus no es que atacó a la iglesia en particular, sino que está a nivel mundial. Y lo que estamos haciendo nosotros es respetando y siguiendo proclamando la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, muy bueno, sin lugar a dudas, Dios, por decir de alguna manera, nos hizo meternos en nuestras casas, y creo que, como decías vos también, algo Jorge también, está desarrollando un ministerio a través de las webs, de vía internet, digamos, estamos predicando muchos pastores se largaron a publicar predicaciones en YouTube, Facebook, y esto permitió de alguna forma que la palabra de Dios llegue a los hogares. Fíjense que dentro de los hogares muchas veces había personas que de los miembros de la iglesia, algunos de las casas no iban a la iglesia, pero a través de esta manera están escuchando y recibiendo la palabra, ¿no? Es evidente que nos asombra también las publicaciones, las reproducciones de los videos, que alcanzan mucho más que los miembros de nuestra congregación, y esto nos da una idea de que la iglesia, como bien decías vos, no está dormida, al contrario, Dios está haciendo la obra y se está valiendo de otras herramientas que antes quizás ni las teníamos pensada usar. Pero voy a Diego ahora para hacerle una pregunta, a ver qué piensa. Entonces, ¿cuál sería, según crees vos, Diego, la actitud que debería tomar la iglesia en este tiempo? ¿Qué pensás? Mira, voy a tratar de hacer lo más concreto posible
y mientras hablaba Jorge y Dani, se me venía el pasaje de Primera de Crónicas 12:32, que dice: de los hijos de Isaacar, 200 jefes cuyas familias eran respetadas por todos sus parientes, pues sabían cuándo actuar y qué debía hacer Israel. En otras versiones habla entendido en los tiempos. Y creo que lo que está faltando hoy es ese criterio de saber qué cosa hay que hacer, ¿no? Jorge decía acerca de la oración, ¿no? ¿Han orado? Y yo, aparte de eso, yo agregaría: ¿han leído la Biblia, no? Yo creo que sí. Disculpen, me parece que hay cosas que se están salteando y están moviendo un poco las aguas, en donde uno tiene que estar tranquilo y darle tranquilidad a la iglesia, no generar más ruido del que ya hay. Hay algunos versículos que son claves. Uno es Romanos 13:1, que dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Yo estoy seguro que por ahí alguien va a sacar otro versículo, ¿sí?, para refutar el de Hechos 4:19-20, que dice: pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlo a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. El problema es cuando lo sacamos de contexto. La hermenéutica. Cuando lo sacamos de contexto, uno dice: bueno, yo leo el de Romanos 13:1 y otro me ataca y me empieza a decir, me empieza a hablar de hechos. Número 1, es una pandemia, ¿sí?, a nivel mundial. Está el riesgo de la vida, ¿sí?, el riesgo de la vida. Estamos hablando de cosas objetivas. Después está, ¿no?, de si realmente amerita. Bueno, eso es otro tema. Entonces, si es a nivel mundial, hay riesgo de vida desde la Organización de la Salud, pero no pensemos en la OMS, pensemos en el Ministerio de Salud en Argentina. Si desde el Ministerio de Salud de Argentina están diciendo que están tratando de frenar los contagios y que hay riesgo de vida, y estamos viendo, o sea, hace poco yo vi en la página, Jorge, de la iglesia de Mariano Acosta, que vos habías publicado un pastor que falleció, que se murió por el COVID-19, ¿no? O sea, esta enfermedad mata. O sea, hay un tema acá de salud. Entonces uno tiene que ser criterioso con eso. Acá no hay persecución de la iglesia. Acá el Estado no está diciendo queremos frenar a la iglesia y la vamos a perseguir, y la persona que salga a predicar del evangelio lo vamos a perseguir, lo vamos a encarcelar. No tiene nada que ver con esto. Por lo tanto, el versículo de Hechos no aplica. Sí. No aplica porque no hay una persecución contra la iglesia. Es algo general y no tiene nada que ver con nuestra fe. No se nos está persiguiendo. Si se nos estuvieran persiguiendo, esto no lo pudiéramos hacer, las personas no escucharían esto, nosotros no podríamos conectarnos a hacer videoconferencias con la iglesia que estamos administrando, que Dios nos dio para administrar. O sea, no existe tal persecución. Entonces, aplica Romanos 13:1. Ahora, si hubiera persecución, si el Estado empieza a perseguir a la iglesia, si nos prohíben la predicación, si nos prohíben, ahí sí, ok, está bien, ojo, pero yo tengo que obedecer primero a Dios antes que a las autoridades. En este caso puntual, porque hay persecución. Los cristianos del primer siglo le decían que no se tenían que juntar, o en este caso, Pedro y Pablo replican porque no les permitían predicar hablar acerca de Jesús. Claro, que no es el caso hoy. Que no es el caso. Entonces, un detalle que puedo agregar a todo esto. De hecho, se nota que no hay una persecución porque hay un permiso para circular, ¿no es cierto?, que justamente especifica que aquellas entidades religiosas que ayuden a personas en situación espiritual y todo lo demás, están permitidas circular. Quiere decir que el gobierno de alguna manera está avalando de que las iglesias, pastores, ministros
ayuden a personas con necesidades espirituales. Claro. Es verdad. Pero bueno, creo que la cuarentena la iglesia tiene que respetarla, tiene que dar el ejemplo y tiene que buscar nuevas formas para llegar a la gente. Tiene que, a la distancia, los líderes, los pastores, tienen que cuidar a las personas, llevarles tranquilidad, paz, aliento. Y bueno, y es un buen tiempo, que lo he dicho, de buscar al Señor, de observar, quizás los líderes. Bueno, esto es otra entra en otro tema, pero bueno, lo hablo después. Pero básicamente hay que respetar la cuarentena, hay que entender los tiempos en los que estamos viviendo, y bueno, eso. Bien, coincido. Acá quiero referirme ahora, te hago una pregunta a vos, Jorge, porque algunos dicen, bueno, no se abre por miedo, no se abre una iglesia por falta de fe, y se empezó a ver, antes que esto empezara a surgir, digamos, este deseo de abrir, hubo pastores que reprendían al virus, determinaban que el virus no avance, y lamentablemente avanzó, digamos, y ellos habían profetizado, muchos pastores escuché, profetizado que este virus no iba a avanzar y que se iba a parar y que Dios iba a traer bendiciones sobre la gente, y en realidad lo que pasó fue todo lo contrario, ¿no? Digamos, avanzó. La pregunta que yo quiero hacer es, ¿cómo ves esa clase de espiritualidad, Jorge? ¿Cómo la evaluás? ¿Te parece correcta? ¿Cómo lo ves? Como para arrancar con una respuesta concreta, la veo, primero, esa espiritualidad la padecí. En ninguna de las iglesias, gracias a Dios, que he estado durante este tiempo, pero sí por medio de algún hermano, también por medio de la radio, de la televisión, estamos bombardeados por ese tipo de espiritualidad que es terrenal, humana y diabólica. Amén. Y perversa. Digo que lo padecí porque en algún momento concreto de mi vida, me acuerdo, mi padre puntualmente, vino un hermano y lo visitó. Mi padre estaba con, 30 y pico de kilos, 40 kilos, un hombre de 75 años, y le dijo: si usted cree, Lino, va a ser sanado ahora. Bueno, mi padre no solo que no sanó, sino que se agravó su enfermedad, y mi padre solo venía cuidando y mimando espiritualmente porque quería que conociera al Señor, pero este hermano se empecinó en ir a orar, un hombre de fe, ¿no? Como se proclaman hombres de fe. Pero claro, también me pasó con otro hermano, con mi esposo, lo mismo, otro hermano en otro tiempo. Y la conclusión siempre era la misma: no se sanó, no tuvo fe. Claro. Ahora, casualmente, la palabra de Dios dice que los que debemos de tener fe cuando hacemos una oración somos los que oramos por esa persona. Eso no quiere decir que la persona que recibe esa oración de fe de esa persona es indiferente si cree o no cree. No, es muy importante. Pero la oración de fe la hace el que ora. Y ahí utilizan ese pasaje erróneamente, dando vuelta la carga de quién debe de tener la fe, y la ponen sobre el enfermo, cuando la fe debe de ejercerla el que ora y el que proclama esa palabra. Porque si no, no solo que queda expuesto por una declaración falsa
o una profecía falsa, Dios te sanó. Y yo entiendo que, quiero aclarar, no es para todos lo que estoy diciendo. Pero cuando la gente se levanta de esa manera y está en un canal de televisión y cuando termina condenando al pobre enfermo que viene buscando a Dios y muchas veces Dios se lo lleva, porque esa fue su voluntad, genera un conflicto importantísimo. Y le es de tropiezo. Y la palabra de Dios dice que cualquiera que hace tropezar a uno de estos pequeñitos, porque mi padre era un hombre grande, pero cuando se bautizó y murió, yo le di vida abundante, se bautizó en la bañera de mi casa y a los pocos días partió a la presencia del Señor. Era un bebé espiritual. Entonces, ya no lo digo por mi padre, no importa, no pasa nada, nadie arruinó el plan de Dios. Pero cuidado, hermanos, cuidado con ese tipo de posturas, declaraciones, no le hacen daño a la iglesia, porque después la gente dice, con razón, están locos. Y no es la locura del evangelio, que el mundo no puede comprender, es la locura de decir cosas que no corresponden. Exacto. La locura de decir, Dios me dice lo que en realidad no dice. Claro. Ese es el tema. Diego hacía referencia, y no quiero... el pasaje de Hechos 5, 28. Digo bien, Hechos 5, 28, porque respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Seguro, esto ya es usado, va a seguir siendo usado. Y el 28, que es el versículo anterior, y afirmando lo que dice Diego, correctamente, desconocimiento de las Escrituras, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y después viene el versículo, después viene. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Conclusión, la pregunta que yo me hago hoy, ¿acaso alguien nos prohibió predicar la palabra y al Señor Jesucristo en algún lugar? Porque este pasaje, si lo están utilizando de esta manera, está mal usado. Nosotros estamos predicando y estamos predicando más que nunca. Y por otro lado, nadie le impide a ningún pastor ir a visitar a un enfermo, ir a llevarle 1 kilo de harina. No es así. Y yo no estoy de acuerdo, digamos, con ningún gobierno terrenal. Yo soy teocrático, creo en el gobierno de Dios, pero la palabra nos manda a obedecer a las autoridades y por otro lado, orar por el Partido Comunista si nos toca, por el Partido de Derecha si nos toca, por militares si nos tocan. ¿Para qué? Para que se conviertan a nosotros, sería bárbaro. Pero dice, para que podamos vivir quieta y reposadamente y predicar la palabra. ¿Acaso no podemos hacerlo? Creo que a veces nos desenfocamos. Totalmente de acuerdo, Jorge. La verdad que lo que están aportando me parece tan valioso para dar claridad en este momento donde se necesita la claridad y donde hay tanta confusión, porque empiezan a confundir a las ovejas, al pueblo del Señor. Y es tan importante el discernimiento y que Dios pueda darnos discernimiento y que ninguna motivación extra nos provoque el deseo de romper con la voluntad de Dios. Hoy estamos entendiendo que el mejor lugar donde podemos estar es estar en casa, como dice la propaganda de la pandemia, porque entendemos que no queremos que nadie sea contagiado ni muera por causa de la pandemia. Porque al abrir una iglesia, nadie puede garantizar, nadie, ni aún los más grandes predicadores o las estrellas, no lo digo burlándome, los que más están en primera fila, digamos, los que más, las mega iglesias, pueden garantizar hoy que nadie de su iglesia al abrirla se va a contagiar o se va a morir.
Y en el caso de que ocurra eso, sería un gran problema, porque ¿qué le vamos a decir a la sociedad en primer lugar y algún día, obviamente, al Señor, cuando el Señor te está diciendo todo lo contrario? Entendemos que nos está diciendo cuídense, que nos mandó a escondernos por un tiempo, ¿no? Entonces la pregunta es, y creo que hay muchos falsos predicadores, no le voy a poner nombre a nadie, simplemente creo que hay que tener mucho cuidado. Y una vez vos, Dani, me decías, ¿qué hacían con los falsos profetas antes, en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era el destino, no? Sí, ahí volví porque se me cortó el internet, así que me perdí el resumen de George. Pero sí, si uno tomase según la ley antigua, aquel que decía hablar de parte de Dios y la palabra que él decía, la profecía que traía, no se cumplía, debía ser apedreado. O sea, debía ser apedreado hasta morir. O sea que no era cualquier cosa decir Dios me dijo, como hoy tan fácilmente se utiliza esa palabra. O como dijo yo recién, que le faltó fe, por eso no se sanó. O sea, trasladando la responsabilidad que uno tiene en el otro, en el enfermo. Yo también viví una situación, podríamos decir, no tal vez parecida a la tuya, pero donde tenía que ver mucho la fe. Que bueno, ahora no viene al tiempo, en algún momento la voy a compartir, ese testimonio es muy, muy fuerte. Pero recuerdo que si había fe, iba a suceder un milagro tremendo. Y realmente la fe que tanto yo como otros hermanos que estaban conmigo le pusimos en esa situación, creo que no amerita ninguna duda de que pusimos fe, pero no se cumplió el milagro que supuestamente iba a suceder. ¿Qué faltó? Fe no faltó. Lo que faltó es saber si era la voluntad de Dios o no que suceda este milagro. Que es ahí donde mayormente muchos fracasan, y también uno fracasó también en muchos aspectos. Por eso la palabra de Dios nos enseña que cuando oramos por algo, siempre pidamos, pero por sobre todas las cosas, Señor, hágase tu voluntad, que es lo que muchas veces nosotros desconocemos. Y eso a veces es por falta de sabiduría, falta de discernimiento, falta de conocer las Escrituras, y muchas veces por no ser sensibles a la voz de Dios. Muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a ir resumiendo. Me gustaría que podamos dar algún pensamiento final, pero obviamente que el tema quizás nos da para hablar muchísimo. Lo único que deseamos es que el pueblo del Señor esté en paz y que sus líderes estén a la altura de la situación que vive el mundo entero, que los líderes que el Señor puso en los diferentes lugares del mundo, en las iglesias, los pastores, los ministros, puedan estar a la altura y responder haciendo la voluntad de Dios. Entendemos esto, ¿no? Bueno, yo quisiera, Diego, para poder finalizar, hay algunas cositas que me gustaría que nos dejes planteado, porque lo que sí podemos debatir un poquito es que el gobierno abrió la posibilidad a los bares como cosas esenciales para que, digamos, se pueda, aunque ahora volvió para atrás, sobre todo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero en el mundo vemos que hay apertura de algunas cuestiones como bares, que también puede producir un contagio, y no la iglesia. ¿Esto cómo lo deberíamos manejar? ¿Qué te parece, Diego? ¿Cómo se podría plantear este tema? Bueno, el gobierno, si bien trata de... No estoy defendiendo, yo no estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo que se abran los bares y no se abran la iglesia. El tema también es cuántas personas entran en un bar y cuántas personas entran en una iglesia. Claro. ¿No? Claro. Creo que no ha sido sabio hacer algo así. O sea, estoy de acuerdo con la cuarentena,
pero creo que el hecho de haber amagado, no sé si se aplica, digamos, en todo el territorio argentino esto, o si se dio marcha atrás totalmente, pero me parece que hubo falta de sabiduría, en donde yo estoy seguro, estén de acuerdo o no estén de acuerdo con la iglesia, saben que hay una mayor contención dentro de la iglesia que en un bar. Por eso digo que no fue ni prudente ni sabio. Pero más allá de eso, creo que hay que respetar la cuarentena y tenemos que también reflexionar acerca de lo que hemos hecho como iglesia. El hecho de esto que está surgiendo ahora, como que se están abriendo las aguas, ¿no? Como que están unos por un lado y otros por el otro. Esperemos que se frene, ¿no? Que esto no se profundice, porque no va a ser saludable para nadie. Pero creo que tienen que haber pensado alguna alternativa para la iglesia para poder atender a las personas. Yo estuve escuchando como que el próximo paso es reuniones de a 10 personas. No estoy seguro, me lo comentó mi esposa. Eso sería una buena alternativa para algunos lugares, no para todos. En el caso de Gallegos, casi que no hay... Bueno, ahora están ingresando personas que estaban en el norte, ¿no? En Buenos Aires, en Córdoba están ingresando a la provincia y a la ciudad. Bueno, hay que ver qué es lo que pasa, pero no hay contagios acá, ya es como que no, desde lo que se sabe, ¿no? Está todo muy tranquilo. Entonces yo creo que acá sí se podría flexibilizar o buscar alguna alternativa para poder reunirnos. Y hay otro tema, hay otras cosas que tengo guardadas, pero quizás lo vamos a ver el próximo encuentro, ¿no? Sí, cómo no. Sí, da para mucho este tema, pero se nos va a extender el programa, ¿no? Y bueno, Jorge, ¿qué podríamos decir para finalizar también, ¿no? Que quiero dejar unos minutos. Mira, yo quizás para terminar iría al principio, ¿no? Y yo sigo viendo la mano de Dios y si tengo que ser honesto la veo más que antes. Creo que muchas veces las reuniones que extraño, sinceramente no es una palabra para quedar bien, extraño a los hermanos con quien más llegada tenía, que nos juntábamos, esas reuniones informales que uno habla de cómo está, las extraño, pero a la luz de lo que Dios está haciendo me parece que fue necesario. Me parece que fue triste la situación de mi padre en los últimos momentos de su vida, pero creo que fue necesario. Creo que si mi padre, y cada caso de dolor, ¿no?, en la vida que nos toca vivir, si nosotros la miramos con humildad dentro de la guía del Señor, fue necesario. Ahora, yo no quiero extrapolar este pensamiento y llevarlo a que es necesario un bar y una iglesia, no, pero creo en lo que vos decías, que Dios nos llevó a agudizar un poco la mente y ver qué podemos hacer desde nuestro lugar, desde nuestra casa, con los hermanos, ¿no? Unos hacen lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros tenemos una reunión con estos hermanos que te digo, todas las noches, como vos tenés con los tuyos, a las 8 de la noche nos ponemos de acuerdo, oramos, ayunamos un día a la semana. Uno de estos hermanos fue a llevarle a otras hermanas el domingo un asado para que comieran porque no sabían cómo estaba. Otro llevó comida. Entonces, lo importante es demostrar en cada situación ese amor de Dios. Yo creo que el amor de Dios no se muestra peleándonos entre nosotros. Creo que a veces es algo que nos entretiene carnalmente, pero no produce el resultado de que alguien vaya a querer estar en un lugar así, porque la verdad que no es lo mejor, ¿no? Debiera haber en una circunstancia así amor, ¿no? Vos me comentaste, no lo vas a hablar públicamente, fuiste a un hospital, corriste riesgo.
te expusiste, había gente enferma. Sí, bueno, ¿quién te impidió hacer eso? Nadie. Vos mismo te podés imponer, pero decir, asumo el riesgo y voy. Entonces yo no creo que la iglesia, no, sé que la iglesia es algo incomparable, que es un dador de vida. Mi querido amigo, y bendigo para que Dios lo levante más todavía, Dante, dice que es una actividad esencial. Amén. ¿Qué hay más importante que la vida eterna o el infierno? Nada hay más importante. Pero la iglesia se mueve, por lo menos en este mundo, en el barro. Nosotros somos los despreciados. Y creo que no está bien, digamos, no para flagelarnos, pero no está bien ponernos en rebeldía finalmente en una situación que Dios permitió para que su iglesia crezca, madure y quizás esta sea el último momento para que alguien escuche tu mensaje voluntariamente y no porque está el domingo apoltronado en una butaca y se quiere ir porque tiene hambre. Hoy las 2, 3, 10 personas que te escuchan de todo corazón, lo mismo que el que está en su casa y levanta sus manos y dice: qué rica, Señor, las papas que me comí, qué rica que estaban. No hay nada, no canta porque cantan los hermanos, sino porque Dios está en su corazón. Me parece que hay algunas cosas también que Dios se cansó y nos lleva a la intimidad con Él. Amén. Jorge, ¿puedo agregar una sola cosita? Sí. No es tanto, así que... pero hay algo que tenemos que tener en claro. Dios no está en cuarentena, ¿sí? Nosotros, Amén, personas, colaboramos con Dios, pero el trabajo fuerte lo hace el Señor. amén. El interés por las personas no está en cuarentena, ¿sí? El amor por las personas no está en cuarentena. Si alguien tiene una necesidad que me ha pasado, he ido a llevar cosas o un llamado telefónico, hemos conversado, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Pero el amor, el interés por la otra persona, el querer que pueda crecer, que se parezca a Cristo, nuestro crecimiento no está en cuarentena. Entonces, tenemos que enfocarnos en esas cosas. Ya pasó, el show, déjalo a un lado. Exacto. Hoy el protagonista principal es Dios, número 1. Amén. Número 2, las personas. Entonces, eso no está en cuarentena. Totalmente de acuerdo, Creo que tenemos que enfocar, por ahí hay que enfocarse. Después, el edificio, digamos, esas reuniones o eventos especiales, es secundario. Después Amén. de todo, Cristo murió y resucitó por toda la humanidad, las personas, no por un edificio, no por las actividades, no por eso. ¿Sí? Amén. No Cosas- por el aire acondicionado, la silla de la iglesia. El Señor murió por personas, amén. Muy bien. Y lo esencial es esto que se está haciendo ahora, predicar la palabra y mostrar el amor hacia los que están necesitados. Excelente. Daniel, ¿por qué no resumís tu opinión también en unos minutos? Bueno, creo que dijeron casi todo George y Diego, ¿no? Hay algo que tenemos que tener en claro, ¿no? Lo que Dios quiere con cada uno de nosotros es una relación. Y creo que eso no hay manera de que ni el gobierno ni nadie lo impida. Y más ahora que tenemos más tiempo que nunca, tal vez, la gran mayoría, para poder relacionarnos mejor con Dios. Y también aprovechar este tiempo para relacionarnos a veces con hermanos que por las actividades que uno tenía diariamente, no tenía tiempo casi de hacer un llamado. Y a mí me ha pasado de poder llamar a personas que tal vez hacía mucho tiempo que no me comunicaba, no llamaba, no le preguntaba cómo estaba. Tal vez, es cierto, no la puedo ir a visitar, no puedo verla, pero antes no hacía ni una cosa ni la otra. Y ahora, por lo menos puedo comunicarme. Y he tenido lindas experiencias de
de haber tratado con hermanos, personas, amigos, a los cuales también le he podido hablar. Ayer mismo me pasó con una persona que me encontré, y todo esto que está sucediendo me permitió hablarle del Señor. Y si bien fui por un tema y me encontré con él por un tema de trabajo, creo que estuvimos más de 40 minutos hablando acerca de Dios y todo esto que está sucediendo. Y me fui contentísimo porque dije, qué bueno, Señor, esta pandemia me permite hablarle a esta persona que sé que no cree mucho en Dios y ahora estaba dispuesto a escuchar, ¿no? Así que creo que cuando uno tiene que padecer alguna circunstancia, ¿no?, como esta que estamos padeciendo todos, de quedarnos encerrados en nuestra casa, de, como decía George, extrañar el poder abrazarnos, el vernos en una reunión, uno extraña todo eso, ¿no es cierto? Pero si uno sabe que todos estos padecimientos que tiene que pasar son momentáneos y tienen un sentido, están permitidos por Dios, que eso es lo que tiene que traer paz. No es que Dios se descuidó y el diablo hizo esto y ahora Dios estará tratando de arreglarlo, sino que Dios permitió esto con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Yo creo que son muchos, pero principalmente para la iglesia, para que nos acerquemos más a Dios, nos sinceremos y como decía, creo que, no sé si George o Diego, que ahora el que nos está viendo tiene la opción de decir no me interesa, y nos apaga el video, la charla, y no nos escucha más. Tal vez en una reunión en una iglesia no muchos se animaban a levantarse e irse. Hoy tiene la posibilidad, quiere decir que aquel que nos está escuchando, algún interés hay en su corazón, y tal vez esto que compartimos cada uno de nosotros con nuestras experiencias, con nuestras historias de vida y todo lo demás, ayude a diferentes personas a descansar primero en que Dios está al control de todo esto. Y mientras tanto, hasta que no entendamos de parte de Dios toda la iglesia, porque no hay uno que trae la palabra en este momento, sino la iglesia, Dios está hablando a la iglesia, no hay un ungido que traiga una palabra, sino que toda la iglesia la recibe. Mientras tanto, sigamos haciendo lo que estamos haciendo ahora, estar en nuestras casas, compartiendo con nuestra familia, dedicándole tiempo a nuestras familias, sobre todo aquellos que tenemos la posibilidad de tener una familia, y transmitiendo la palabra de Dios de los diferentes medios que tenemos a nuestro alcance, entre ellos el que estamos usando ahora, que es el internet, ¿no? Así que de mi parte creo que, un poquito resumiendo lo que cada uno de ustedes dijo, creo que es un tiempo de quedarnos en nuestras casas y buscar a Dios, y cuando haya otra directiva de parte de Dios, creo que la iglesia en conjunto va a entender que Dios nos está hablando y que Dios nos manda, como cuando lo hacía con el pueblo de Israel, cuando empezaban a sonar las trompetas, desde el primero hasta el último, anunciaban, bueno, levanten el campamento, Dios nos manda a movernos a otro lugar, y el pueblo completo iba moviéndose hasta donde Dios les mostraba. Creo que es lo que tenemos que hacer ahora. Amén. Bueno, vamos cerrando, y lo que me gustaría que podamos orar también, y le voy a pedir a Diego que pueda terminar orando, para que el Señor nos guarde de cometer errores motivados por cuestiones personales o por lo que sea, pero que Dios nos guarde de guiar al pueblo del Señor por caminos que no son pastos verdes. Y este debe ser nuestro mayor deseo. Les termino diciendo esto: había un teólogo contemporáneo del siglo pasado llamado Bonhoeffer. Este hombre vivía en Alemania, y cuando surge el nazismo, en pleno auge, donde toda Alemania aprobaba a Hitler y su política, él se atrevió en medio de esas situaciones a decirle: esto no va
a prosperar Alemania, esto la va a destruir y esto no viene de Dios. Y es muy interesante el desafío, por más que se levanten muchas voces, siempre el desafío está en creerle a Dios, ¿no? En tener ese cuidado y ese respeto de decir, ¿qué está diciendo el Señor en estos tiempos? Y esto no nos hace especiales, simplemente nos debe hacer humildes, porque Dios, a donde hay humildad, siempre va a cuidar y a guiar a esas personas. Así que bueno, Diego, te dejo a vos para que puedas hacer una oración y terminamos así el programa. Bueno, Padre, qué desafío, Señor, para la humanidad, para la Iglesia, poder ser entendido en los tiempos, entender lo que vos estás diciendo a la Iglesia. Padre, ayúdanos a poder ser con humildad, saber que tú eres el que hace la obra, tú eres el que trabaja en el corazón de las personas. Oro, Dios mío, para que en este tiempo la Iglesia pueda ser criteriosa, que pueda honrarte y adorarte, Señor Jesús, entendiendo qué es lo que dice tu palabra. Padre, oro por aquellos que están levantando la voz, yendo en contra de lo que dice tu palabra. Señor, ten misericordia, pero también oro, Jesús, para que vos puedas intervenir. Oro por todas las iglesias que han cerrado, por las diferentes circunstancias que están pasando, que no es nada fácil, pero oro, Señor, para que vos puedas intervenir en cada corazón, que este tiempo de aislamiento, tu presencia pueda ser más fuerte, Padre, que las personas puedan percibir que tú estás con ellos, porque así es, tú estás con cada uno de tus hijos, con cada uno de nosotros. Es más, tu Espíritu Santo habita en el corazón, en la vida del cristiano. Nosotros somos tu hogar. Por eso ruego que tu iglesia hoy más que nunca pueda tener una confianza, una fe aún más grande, sabiendo de que podemos confiar en un Dios todopoderoso, aún en medio del aislamiento. Oramos, Señor, para que en medio de estas circunstancias y por todas las personas que están pasando necesidades varias, que puedan recurrir a ti, Señor, que puedan saber que tú estás, Señor, a una oración de distancia, para que puedan hablar contigo, presentar sus necesidades y que tú vas a hacer lo necesario. Padre, descansamos y confiamos en tu soberanía. Tú tienes el control de todo lo que está pasando. Por eso, Señor, descansamos y oramos nuevamente por todas las personas que están pasando necesidad, para que tú toques el corazón de aquellas personas que puedan cubrir esa necesidad. Aún en nosotros, Señor, si hay personas que están necesitando, que podamos ser sensibles para poder colaborar contigo y poder ayudarles. Dios mío, oro por cada persona que va a estar viendo este video, para que pueda tener paz y tranquilidad y que pueda aprovechar el tiempo para buscar tu presencia, para poder aprender de tu palabra y también, Señor, para que podamos aprender a vivir en familia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Nos vemos.